¿Qué es la consulta previa? La consulta previa es un derecho fundamental el cual va dirigido a una población en específico, que además de lo anterior es un proceso obligatorio el cual debe ejecutarse teniendo en cuenta las costumbres de cada etnia. Si el Estado pretende tomar decisiones en las cuales se ve afectado las comunidades indígenas, decisiones como administrativas, como la expedición de licencias ambientales para la explotación de recursos naturales, o medidas legislativas como la expedición de normas que involucren o afecten estos pueblos, se debe hacer uso de este derecho antes de una decisión por parte del Ejecutivo. Es importante resaltar que este derecho fundamental surgió bajo la Constitución del 91 en su artículo 330, en el parágrafo. El fin de este derecho es salvaguardar los intereses de las comunidades étnicas. Podemos analizar que este derecho fundamental trae incorporado otros derechos, como el derecho al territorio, a la autonomía, a la autodeterminación, a la cultura y la soberanía alimentaria, entre otros. 1969 sobre pueblos indígenas y tribales y la consulta es un tratado internacional convocado por la OIT el 7 de junio de 1989. Dicho tratado nace con la necesidad de implementar nuevas medidas legislativas internacionales respecto a los pueblos indígenas y tribales de todas las regiones del mundo. Ahora bien, respecto a la consulta, su objetivo principal es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y así lograr que estos pueblos tengan participación en la toma de decisiones que pueden afectar su vida o su desarrollo como comunidad. Es por eso que el artículo 6 del convenio determina que siempre que se vaya a realizar una acción por parte de las entidades estatales, ya sea legislativa o administrativa, se debe consultar a estas comunidades. En caso de no llegarse a algún acuerdo o algún consentimiento por parte de esa entidad, se le debe, por parte de las comunidades indígenas, las entidades deben respetar estos derechos a los pueblos indígenas consagrados en este convenio. La obligación de llevar a cabo esa consulta es únicamente y está en cabeza del gobierno. Este no puede cederlo a particulares, es decir, a entidades privadas. Y sus consultas deben ir regidas por 3 pilares fundamentales, los cuales son tener claridad, buena fe y siempre llevarse a cabo por medio de formalidades. En el artículo 16 toma otro. Adicional a esto, como normatividad interna, tenemos la Ley 70 del 93, denominada la Ley de las Negritudes, el Decreto 1320 del 98, por la cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Tenemos la sentencia T737 del 2005, la Directiva Presidencial número 1, que tuvo como finalidad indicar las acciones en las cuales se hace necesario garantizar la consulta previa y reseñar los mecanismos para la aplicación de la Ley 21 y para el proceso de consulta respecto a las comunidades étnicas nacionales. Adicional a eso tenemos una sentencia de unificación, la SU 123 de noviembre 15 del 2018. Según la sentencia SU 123 del 2018, la Corte ha definido la consulta previa como el derecho fundamental que tienen todas las comunidades indígenas y demás grupos étnicos de que sean consultadas previamente cuando se vayan a tomar medidas legislativas, administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos que por lo general siempre tienen la virtualidad de generar un impacto, una afectación directa a alguna comunidad, ellas deban ser consultadas previamente y de este modo proteger su naturaleza. Este derecho fundamental se funda en la defensa de los pueblos indígenas, establece un modelo de gobernanza en el que la participación es el pilar fundamental e indispensable para garantizar los demás derechos e intereses de las comunidades. Este derecho implica que las comunidades indígenas deban ser consultadas sobre cualquier decisión que las afecte directamente. De esta manera, ellas puedan manifestar su opinión sobre la forma y las razones en las que se fundó la medida determinada.
La Corte también nos define la afectación directa como el impacto ya sea positivo o negativo que pueda tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. La misma sentencia nos dice que existe afectación directa cuando, primero, se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud. Como hecho jurídicamente relevante, se tiene que la comunidad indígena Awa llegó al municipio de Puerto Asís hace más de 6 décadas debido al conflicto armado y a la explotación de recursos naturales. Este colectivo Awa llegó más o menos en los años 70 y adquirió 47 hectáreas de tierra a título de propiedad colectiva. Entre el 88 y el 91, Ecopetrol declaró los campos de Quillacingá, Curiquingá y Piñuña como productores en el área suroriente, lo que significó la operación directa de la empresa en este lugar. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela interpuesta por esta comunidad fundada en los daños ambientales ocasionados por las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos en la vereda La Cabaña del municipio de Puerto Asís. Los accionantes alegaron que no se surtió la consulta previa, pese que al proyecto les genera una afectación directa, y por este motivo la Corte determinó que esta comunidad se ha visto afectada directamente con el proyecto de exploración-explotación de desarrollo de los campos de Quinde, Coembi y Quillacingá. En particular, se verificó que no se reportaron los estándares de debida diligencia por parte del Estado y las empresas en materia de consulta previa. Asimismo, determinó que la actividad petrolera causa impactos ambientales negativos que menoscaban la vida de la comunidad y su estructura cultural. Como consecuencia, la corporación revocó las decisiones de primera y segunda instancia y amparó los derechos fundamentales de la consulta previa y el medio ambiente sano de la comunidad Awa La Cabaña, y ordenó al Ministerio del Interior que convoque a la colectividad, al consorcio y a las autoridades ambientales para que se promueva un acuerdo. Asimismo, exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que adopten las medidas que permitan ajustar los certificados de presencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes a fin de otorgarles autonomía e independencia administrativa y financiera a la entidad encargada de expedirlos. De esta manera, la Corte consideró que se trata de un derecho fundamental e irrenunciable y que su objetivo es intentar lograr de forma genuina y mediante diálogo intercultural el consentimiento de las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas administrativas y legislativas que les afectan. Asimismo, indicó que la consulta previa procede siempre que exista una afectación directa frente a la comunidad, así como lo explicó mi compañero anteriormente. También aclaró que para determinar la posible afectación de los mandatos de la consulta previa son criterios relevantes de interpretación los parámetros de debida diligencia del Estado y las empresas previstos en las observaciones del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bajo este contexto, la Sala Plena recordó que la consulta previa es una manifestación del derecho de participación que en el marco del principio de proporcionalidad se presenta en diferentes niveles que dependen del grado de afectación de una comunidad, que si bien son primer nivel, la participación básica cuando no existe afectación directa; segundo, la consulta previa cuando existe una afectación directa; y tercero, el consentimiento previo, libre e informado cuando existe una afectación intensa en los derechos del pueblo étnico. Para terminar, la Sala Plena concluyó que la validez de la certificación que expide el Ministerio del Interior sobre la no presencia de comunidades indígenas y tribales en el área de influencia de un proyecto no es suficiente para eximirse de la consulta previa, cuando se advierta o acredite una afectación directa sobre un pueblo étnico.